Amigos del buen toreo, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a cambiar el tercio, dejamos de lado las zapatillas y el percal para subirnos a caballo y adentrarnos en una de las disciplinas más exigentes, sacrificadas de la tauromaquia. El arte, por supuesto, del rejoneo. Muchas veces nos quedamos solo con la brillantez de lo que pasa en el ruedo, pero pocas veces valoramos el inmenso trabajo invisible que hay detrás en las madrugadas en la cuadra, en las horas infinitas de doma y en esa conexión mágica que hace falta para que un caballo quiera torear y dejarse llevar por a los pitones. Y para hablar de toda esta verdad, hoy tenemos la suerte de contar con un torero a caballo que siempre ha ido por derecho, un jinete manchego que construyó su camino a base de esfuerzo, apostando siempre por un toreo clásico, sincero y muy elegante. Pero hoy nuestra charla tiene un matiz diferente y muy especial, porque nuestro invitado ya no está en activo. Decidió colgar los zahones y además lo hizo a su manera, en silencio, sin hacer ruido, sin grandes comunicados ni giras interminables de despedida. Se echó a un lado con la misma naturalidad, discreción y señorío con la que siempre pisó los ruedos. Así que hoy queremos recordar con él su trayectoria, hablar de esos caballos que le marcaron la vida, entender cómo se tomó una decisión tan difícil desde esa paz interior y saber cómo es su día a día ahora, alejado de los focos, pero seguro que muy cerca del campo. Pónganse cómodos porque hoy tenemos el inmenso lujo, el inmenso placer de charlar con el rejonador Juan Manuel Munera, al que le doy las gracias por estar hoy con nosotros. Raitor, gracias a ti. Pues, en primer lugar, normalmente siempre pedimos que contéis vuestra historia, pero contigo es inevitable empezar por la actualidad. O sea, ¿qué es de Juan Manuel Munera? ¿Qué está haciendo ahora? Porque, a ver, vamos a ser honestos, la gente que no te ve los carteles, pues habla, ¿no? O sea, pero sí que es cierto que tú nunca has hecho nada. Entonces, te quiero preguntar un poco, oye, pues, ¿qué es del Juan Manuel Munera actual? Y luego hablar un poquito de los motivos que te han llevado hasta donde estás ahora. Bueno, pues mi vida, mi día a día sigue siendo exactamente el mismo, ¿no? Lo único que ha cambiado pues bueno, que no toreo en público, pero lo que es mi día a día sigue siendo exactamente el mismo. Sigo dedicado 100% a los caballos y aunque no esté, en este caso en los ruedos, toreando en público, pero sigo siendo torero, ¿no? O sea, a día de hoy, imagino que tienes tus clases de doma y todas esas cosas, ¿no? Sí, bueno, más que clases lo que hago es domar caballos, ¿no? Compro potros o incluso algunos compañeros o gente me trae caballos para domar y bueno, pues yo los preparo y un poco pues dependiendo las cualidades de cada caballo, pues si hay caballos que les veo condiciones de que pueden ser buenos caballos para torear, pues me dedico a ponerlos a torear y si luego hay otros caballos que le veo que tienen otras cualidades mejores para otra disciplina, pues los inclino para esa disciplina, ¿no? Ahora, sí que es cierto que hay que decir una cosa, que es una verdad. Muchos rejonadores, yo cuando hablaba de ti, me decían que no sabían de dónde sacaba los caballos. Eso me lo decían. Dicen, ¿de dónde los saca? Porque lo fácil es ver un caballo bueno en alguna cuadra y traerlo. Pero claro, em, sin haber llegado, con todo respeto al mundo, a ser figura máxima, eh, yo hablo de Juan Manuel Munera y me recuerdo muchos nombres de caballos, que eso no lo tienen todos. O sea, yo recuerdo Panamá, recuerdo Damaso, por supuesto, recuerdo ahora Revuelo, que todavía sigue contigo, luego lo hablaremos, Sagitario, recuerdo muchísimos caballos que han ido pasando por tu cuadra, Arrebato, o sea, muchos caballos que han ido pasando y eso es por algo. O sea, imagino que también ese ojo clínico que has tenido siempre lo estás ahora aprovechando para otro tipo de vertientes. Sí, pues bueno, una cosa de las que siempre me he preocupado ha sido de buscar potros, ¿no? Ha sido lo que siempre he hecho, ¿no? Buscar potros, comprar potros cerreros que lógicamente, económicamente, pues son más asequibles y estaban más al alcance de lo que yo podía. Y luego, pues mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo y lógicamente, pues cuando iba a comprar un potro, pues lógicamente me fijaba mucho, ¿no? En la genética y en ciertas cosas que yo cuando voy a ver un caballo me fijo, ¿no? Y por eso ese ha sido el secreto, ¿no? De sacar tantos caballos nuevos a torear. Mucho trabajo, no parar nunca de buscar potros nuevos y tener siempre esa ilusión. Y cuando llegaban los inviernos, pues machacar, machacar, machacar y trabajar. Y cuando llegaba la temporada, pues estaban los resultados, ¿no? No había otro secreto.
O sea, ahora mismo en tu finca sigue habiendo el mismo trajín o menos. Bueno, sí, sigue habiendo, se puede decir que sigue habiendo el mismo, lo que pasa que sí que es verdad que de diferente manera, ¿no? Es verdad que antes cuando iba a ver potros, pues exclusivamente iba a ver potros con la idea de ponerlos a torear, ¿no? Y ahora es verdad que cuando voy a ver algún potro, a comprar algún potro, pues es verdad que ahora me ha cambiado un poquito la perspectiva y no voy exclusivamente buscando ese potro que me pueda servir para torear, o en este caso, como no estoy toreando ya, que pueda ser en el futuro un caballo torero y yo poder venderlo, ¿no? Ahora pues voy buscando otro tipo de animal, un caballo pues quizá más comercial. Ahora es verdad que me estoy un poquito vinculando más al tema de la doma clásica, porque veo que es un mercado muchísimo más amplio y que la verdad que veo que hay mucho mercado y es un poco también a lo que me estoy un poquito más decantando ahora, ¿no? Ahora te quiero preguntar, pues, uno de las razones, ¿no?, por las que también quería, hacer este podcast contigo, y es, preguntarte, ¿cuál fue el motivo por el que de la noche a la mañana, bueno, a la mañana, imagino que esto vendría, pensado, ¿no? Pero Juan Manuel Monera desaparece de los carteles. Sí que es cierto, a tu favor hay que decir que no hiciste ningún comunicado, por lo tanto, oficialmente retirado no estás. Es como quien dice que Mm, hace un parón temporal. mm. Pero ¿cuál ha sido el motivo que motivó valga la redundancia, que el hecho de decir: "Oye, pues no quiero continuar"? Porque no estabas en todas las ferias, pisaste Madrid, pisaste plazas que muchos rejonadores sueñan, pero tampoco estabas en una situación deplorable. Bueno, pues como bien dices, Aitor, es verdad que no fue una decisión de la noche a la mañana, ¿no? Fue una decisión muy meditada, fue una decisión que ya llevaba mucho tiempo pensándola. Y bueno, como tú has dicho, es verdad que me fui sin hacer ruido porque al final creo que si empiezas a comentar que te quieres retirar o anuncias tu retirada, pues lo que pasa, ¿no? Compañeros o mucha gente del círculo de la profesión, pues, hombre, ¿cómo te vas a quitar? Y pues un poco te quieren convencer, ¿no? Y como lo tenía muy claro de que era mi decisión, como te he dicho, una decisión muy meditada, que no fue fácil, porque al final ha sido toda una vida, dedicada exclusivamente para soñando en poder llegar a ser una figura en esto, pero como lo tenía muy claro, pues como has dicho, ¿no? De la noche a la mañana colgué los trastos y así fue. Se lo dijiste a alguien de tu entorno, imagino, ¿no? Bueno, pues sí, lógicamente un poco con el entorno más cercano, con mi familia y eso un poquito lo comenté, pero sí que es verdad que, pues, mis padres, mis hermanos y eso, pues, no lo compartían, ¿no? Porque, claro, me veían en un momento de mi carrera, muy bueno, la verdad que tenía en ese momento una cuadra, la mejor cuadra que había tenido yo, nunca, y es verdad que me encontraba en un momento de madurez y todo, pues, la verdad que muy bueno, ¿no? Y, pues, cuando lo comenté con ellos, pues, lógicamente, por una parte me apoyaban y lo podían llegar a entender, pero por otra parte no lo terminaban de entender, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando ya realmente tomé la decisión, no lo comenté con ellos. Única y exclusivamente lo comenté con mi mujer, y ella era la que sabía que el día de mañana iba a colgar los trastos. Era la única persona que realmente lo sabía. Mm. Imagino que tuvieron que ser días de muchas dudas. Pues sí, como te he dicho, ¿no? La verdad que no ha sido una decisión fácil, ¿no? Porque, joder, uno lleva toda la vida en esto, ha sido muchos años de sacrificio, muchas cosas que has tenido que dejar de lado por ese sueño, pero es verdad que como tenía la decisión tan clara, como la tenía tan meditada y estaba tan seguro de lo que quería, pues es verdad que no me costó, la verdad que no me costó. No fue fácil llegar a esa conclusión, pero una vez que lo decidí, lo tenía claro y a día de hoy la verdad que no me arrepiento porque como he dicho antes, ¿no? Mi día a día sigue siendo el mismo, gracias a Dios, pues disfruto de los caballos, sigo rodeado del mundo del toro, o sea que al final, pues yo todos los días me meto en las redes sociales para ver a mis compañeros, o si hay una corrida televisada, pues me meto me la pongo, ¿no? O sea
al final sigo vinculado en esto, como te he dicho antes, lo único que es verdad que no toreo en público, pero por lo demás es verdad que te puedo decir que no ha cambiado absolutamente nada. Y también te digo una cosa, es verdad que me he retirado, pero bueno, no descarto algún día, pues oye, pues por matar el gusanillo, pues torear algún festival, ya de otra manera, ¿no? Ya no pensando eh, profesionalmente, vamos a decirlo así, ya como un poco como hobby, ¿no? Como matar el gusanillo. Pues es verdad que no descarto algún día pues poder torear algún festival, no lo descarto. O sea, pero no te ves volviendo a estar en las ferias y volver a hacer temporada íntegra entera durante los años. La verdad es que no, no, y te voy a decir por qué. Porque una vez que tomé la decisión, tú cuando tomas una decisión, y sobre todo yo creo que precisamente en esta profesión que para poder estar ahí en la guerra, como digo yo, necesitas tener una cuadra, ¿no? Y ahora mismo, juntar otra vez la cuadra que yo tenía, que tantos años me ha llevado conseguirla y que ahora, pues bueno, pues ya no la tengo, lógicamente, porque he vendido los caballos. Volver a tener esa cuadra, eso conlleva mucho tiempo, ¿no? Y muchos años. Y entonces, yo si dijera de volver, es para volver al 100% y como yo creo que hay que volver. Pero para volver de cualquier manera, pues para eso prefiero quedarme en casa. Pero entonces, ¿cuál fue el motivo que te lleva a parar? O sea, ¿la desmotivación, la desilusión? Sí, pues bueno, un poco eso, ¿no? Porque, bueno, sí que es verdad que yo tuve mis oportunidades, ¿no? Todo hay que decirlo. Yo es verdad que he toreado en Madrid, he toreado en sitios importantes, pero bueno, es decir, la plaza más importante en este caso para que un poco pueda cambiar la carrera de un torero es Madrid, ¿no? Y es verdad que tuve la oportunidad, ¿no? De torear en Madrid. Pero bueno, por H o por B, pues no se dieron las cosas como uno quería y, y el tren pasó, no me subí en él y luego ya, pues bueno, pues lo que pasa, ¿no? Se te escapa el tren y luego ves que pasa otra temporada, ves que es muy difícil entrar en los carteles con las figuras y pues poco a poco pues se te va mermando un poquito la ilusión hasta que llega un punto pues que decidí quitarme, ¿no? Más que me quiten, decidí yo decir: "Mira, me quito yo y ya está". Porque, me cuesta comprender el hecho de que al final, si tu vida es la misma que antes, mm, no sé cómo es el chip mental. Claro, imagino que vives más relajado porque no tienes una fecha en el horizonte, Mm. pero si el día a día es similar, o sea, entiendo que llegaría un punto que no disfrutabas cuando ibas a torear, porque si no, no comprendo ese cambio, ¿sabes? Sí, mira, te voy a decir porque el tema, mi día a día, como te he dicho antes, sigue siendo el mismo, ¿no? La diferencia que hay es que yo antes, cuando estaba en activo, pues muchos compañeros me querían comprar algunos de mis caballos figuras, ¿no? Y yo, lógicamente, si quería estar ahí, pues mis caballos figuras no los podía vender, por mucho dinero que me ofrecieran, y he tenido ofertas importantes. Pero si yo quería estar ahí, eh, en la guerra para intentar llegar a ser figura, yo mis caballos estrellas no los podía vender. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Que como yo no podía vender los caballos, no tenía ingresos. Y luego toreando, pues en mi situación, pues los ingresos que yo tenía, pues eran cambiar una cosa por la otra, ¿no? Poco más que poder mantenerme la cuadra, todos los gastos que eso conlleva y poder mantenerme a mí, que me quede un cachico de pan para poder comer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya llega un momento, lógicamente, que vas cumpliendo una edad, ya empiezas a formar una familia. Entonces ya ese sueño, cuando eres más joven, pues lógicamente lo único que piensas es en el sueño de ser figura, pero ya lógicamente cuando empiezas a cumplir años, pues sí, ese sueño lógicamente lo sigues teniendo, pero ya llega un punto en el que tienes que vivir de algo. Esto al final no deja de ser una empresa y lógicamente cuando tú empiezas una empresa, pues se sabe que los comienzos son duros, pero cuando ya llevas unos años, si ves que esa empresa no tiene números positivos, hay que pensar en algo. Entonces, sobre todo eso fue un poco más lo que a mí me hizo tomar la decisión de colgar los trastos, ¿no? A diferencia de hoy, como te he dicho, mi día a día sigue siendo el mismo, la diferencia que cuando hay un caballo
bueno y me preguntan por él, pues todos los caballos están en venta. Que luego lo venda o no lo venda, o me llega a entender en lo que yo pido y en lo que me ofrecen, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero ahora sí que es verdad que puedo vivir del caballo porque puedo vender los caballos, cosa que antes, si yo quería estar ahí, no los podía vender. Hombre, o sea, se puede decir que ahora, me imagino que, no sé, no te quiero preguntar tampoco, porque son unas preguntas un poco escabrosas, ¿no? Pero en el sentido de que, ahora puede que ganes el mismo o más dinero que antes sin jugarte la vida, pero sí que es cierto una cosa que, que para llegar a este punto tú te has tenido que jugar la vida, me refiero. La gente te compra caballos porque tienes el respeto de esa misma gente que te veía cuando toreabas. Sí, está claro. A ver, es verdad también, también he de decir una cosa, ¿no? Que lógicamente ahora, aunque tengo algún caballo muy bueno, que yo lo tengo toreando vacas y son caballos con mucho futuro, también es verdad que al yo no estar toreando en plaza, no estar en activo, lógicamente esos caballos no van a tener nunca el valor que los caballos que yo tenía toreando, que se veían toreando en plaza, ¿no? Entonces, aunque no tengan ese valor, no los voy a poder vender tan caros, los tengo que vender un poquito más económicos, pero como te he dicho antes, pero los vendo, los puedo vender, cosa que antes, aunque fueran caballos de mucho más dinero, no los podía vender. Si quería estar en el circuito y quería estar toreando, no podía venderlos, porque tú puedes vender un caballo, decir, cojo X dinero y con ese dinero ahora voy a invertir y voy a comprar 3. Pero aunque compres 3 o compres 4 o compres 5 de la mejor genética y lo que tú pienses que va a ser lo mejor, no te garantiza que luego esos caballos puedan llegar a ser figura. Porque tener un caballo figura, aparte de que cuesta mucho trabajo y tiempo, no es fácil, no es fácil. Llegar a conseguir una cuadra como yo considero que tenía, pues la verdad que no es fácil y como te he dicho antes, me ha llevado mucho tiempo, muchos años. Jo, pero me parece muy honesto por tu parte el hecho de que, porque tú puedas haber cogido, decir, pues mira, sigo toreando, vendo los mejores caballos que tengo y cada año voy sacando, como hacen muchos rejoneadores. O sea, y me he dado cuenta de que tu honestidad ha sido, oye, yo para estar yendo a las plazas sin tener lo mejor que puedo tener, no estoy. Sí, porque muchas veces algunos compañeros o gente cercana me decía, hombre, tú puedes coger y vender un caballo y todos los años seguir poniendo caballos. Sí, yo todos los años seguía poniendo caballos, pero a mi forma de entender, a mí no me sirve sacar un caballo a la plaza y que pase por ahí toré. Yo para salir a la plaza como yo creo, yo necesitaba un tipo de caballo que no era un caballo más. O sea, a mí el toreo que me gustaba realizar y como a mí me gustaba estar, yo me comparaba y quería estar al nivel de las figuras. Entonces, para eso, pues lógicamente necesitas una serie de caballos con unas condiciones que no es fácil de encontrar. Entonces, tú puedes vender un caballo muy bueno y coger dinero, pero eso no te garantiza que luego vayas a comprar 2 o 3 potros y y les eches tiempo y vayan a ser caballos de ese nivel como el que tú has vendido, porque es muy difícil. Vamos a hablar ahora ya como hacemos con todos. Ya te quiero pedir ahora que me cuentes un poco tu historia. Cómo empieza Juan Manuel Monera, cómo son esos inicios, cómo hace su afición, un poco todo. Ese inicio, porque yo, vamos, que yo sepa, no creo que, vamos, has empezado desde abajo. O sea, tiene, te has regalado. Totalmente. Yo, bueno, pues, en mi familia yo no tengo antecedentes taurinos. Sí que es verdad que mi padre, pues, era aficionado. Cuando yo era pequeño tenía un caballo como cualquier otro aficionado, pero hasta ahí. Y yo, pues bueno, empecé con mi padre montando de pequeño y poquito a poco, pues, me compré un caballo y empecé con la tontería, ¿no?, de que me gustaban los toros, empecé a jugar con una carretilla y cuando me quise dar cuenta estaba toreando una becerra en una plaza de tientas, ¿no? Y así poco a poco, sin darte cuenta, pues, todo empieza como un juego, te vas metiendo y cuando te quieres dar cuenta te ves debutando en público, ¿no? Imagino que tuviste algún maestro, ¿no? Sí, bueno, yo cuando ya un poco tenía claro que quería ser torero a caballo, pues bueno, lo primero que hice empecé a dar clases de equitación de doma clásica en Pinto,
Y luego de ahí ya me fui por primera vez con un rejoneador, que fue con Rubén Sánchez. Ahí estuve una temporada con él y luego tuve la oportunidad de conocer a Pablo y bueno, lo conocí, le dije que si me daba la oportunidad de poder quedarme en su casa para poder aprender y, y bueno, lo que en principio iba a ser una semana, pues al final fueron 3 años. Fueron 3 años los que pude estar ahí al lado del maestro y la verdad que he de decir que esos 3 años han sido los que más me han aportado y los que más conocimientos y los que más, donde más conocimientos he adquirido, ¿no? Luego, lógicamente, pues también tuve la suerte de poder estar en casa de Diego, estuve ahí en su casa aproximadamente un año y lógicamente pues también aprendí muchísimo con él. Pero la base, como digo yo, como si dijéramos, es como un melón sin abrir, ¿no? Ahí estaba totalmente virgen, entonces esos 3 años fueron los que yo eh, donde más conocimientos adquirí y donde yo, como si dijéramos, creé mi base de la equitación, ¿no? Luego, como te digo, ¿no? He ido aprendiendo de muchos compañeros y sigo aprendiendo, pero mi base, lo digo y lo diré, fueron esos 3 años en casa de Pablo. Un chaval, imaginemos que ahora nos está escuchando un chaval que quiere ser rejoneador. ¿Cuáles son los pasos? O sea, porque esto es un secretismo, me refiero, los novilleros sin caballos pues van a una escuela cuando quieren empezar, ¿no? Sí, que siento que ahora se ha instaurado la escuela que está haciendo Raúl Martín Burgos, pero no hay más en ámbito público, ¿no? Esto, pues son cosas privadas que uno va a una finca y tal. Imagino que tú llegas a un acuerdo con un rejoneador, sea para los o quien sea, ¿no? Vives allí a cambio, imagino, de hacer tareas de cuadra y todas esas cosas. Sí, yo exactamente, yo cuando estaba en casa de Pablo, pues bueno, era un trabajador más. Yo ahí estaba como un empleado más, trabajando y, y bueno, y aprendiendo de lo que veía, ¿no? Porque es verdad que Pablo, pues lógicamente estaba en activo y él tampoco se podía poner conmigo exclusivamente una hora a darme una clase, ¿no? Lógicamente, pues mm, alguna cosa nos decía, ¿no? Y cuando estaba dando carretón, pues alguna cosa me, me podía decir, pero sobre todo yo ahí aprendí a base de ver y luego de practicar, de montar, trabajar y trabajar y todas esas cosas que yo había había bebido en su casa, pues ponerlas en práctica, ¿no? Y además, imagino, con unos caballos que son impresionantes. Sí, sí, sí. A ver, es verdad que allí, pues igual, ¿no? Él al final, la cuadra que él tenía, pues eran sus caballos y los montaba él. Yo, como te he dicho, yo ahí era un empleado y lo que más hacía era montar potros, desbravar potros. Era lo que me dedicaba prácticamente. Sí que es verdad que él luego tenía algunos caballos así un poquito más veteranos, que él pues no los sacaba y por el hecho de que los caballos no perdieran la forma, pues nos los dejaba montar para mantenerlos en forma y luego pues nos daba la oportunidad de dar carretón con ellos, ¿no? Entonces es verdad que esos caballos veteranos también me enseñaron mucho. Me enseñaron mucho para luego yo esas cosas que a mí esos caballos me transmitían y me enseñaron, podérselas yo transmitir a los caballos que empecé a comprar y poco a poco fui domando. ¿Coincidiste allí con algún otro rejonador? Sí, sí, allí coincidimos unos cuantos. Bueno, pues cuando yo llegué coincidí con Manuel Manzanares, luego también coincidí con el Cartagenero, con Mario Pérez Langa, con Luis Rodríguez. No es así muy conocido, pero es un chico que también ha toreado algo. Y sí, ahí coincidí con unos cuantos. Fíjate, o sea, eso sí que es una pasada, ¿no? Porque imagino que la finca también impresiona una barbaridad, ¿no? Todo lo que hay ahí es un imperio. Sí, eso es impresionante. La verdad que la finca que tiene Pablo es preciosa. Y luego, pues una finca dedicada exclusivamente a la cría del caballo lusitano, en este caso, el caballo para torear. Y luego también tenía ganadería de Bravo, ¿no? Entonces era una finca exclusivamente por y para el caballo. Mm. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural,
pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. ¿Y en qué momento dices, oye, me voy a ir a mi tierra natal y voy a hacer, bueno, tengo que comprar una finca y tengo Mm, que empezar allí a hacer mi cuadra? Porque esto no es una inversión de un niño, o sea, esto es una inversión de un adulto que asume unas consecuencias, que arriesga todo mm. y es súper complejo. Sí. A ver, en este caso he de decir que lógicamente tuve el apoyo de mi padre, bueno, de mi familia, ¿no? De mi padre y de mi madre. No solamente mi padre, ¿no? Pero bueno, en este caso mi padre, porque fue el que más se volcó y el que más me ayudó en este caso económicamente. Porque también es verdad que es una profesión que es muy costosa y económicamente, pues, pues se va mucho dinero, ¿no? Y si no tienes a alguien que te apoye y te eche una mano económicamente, pues te puedo decir que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, tuve el apoyo de mi padre que me ayudó. En este caso, la finca donde estoy hoy en día, pues la hizo mi padre hace unos años. Y luego mi padre fue el que me ayudó, ¿no? A la hora de comprar potros. El Panamá, por ejemplo, fue el primer caballo que yo compré, que se lo compré a Pablo de Potro. Y lógicamente sin la ayuda de mi padre, pues hubiera sido imposible, ¿no? Ahora, pues lógicamente yo ya con los años, pues lógicamente ya soy yo, ¿no? El que económicamente me autoabastezco, ¿no? Pero es verdad que a los inicios, si no hubiera sido por la ayuda de mi padre, hubiera sido imposible, hubiera sido imposible. Y en estos años, o sea, ¿tu padre era muy aficionado al toreo a caballo o era el típico aficionado que era el toro a pie y luego se empezó a enganchar al toro a caballo? No, él era más aficionado al toro a caballo, pero como te he dicho antes, era aficionado al toro a caballo, pero tampoco era un aficionado que se volviera loco, ¿no? Que no durmiera por las noches por ver una corrida. Pero sí que es verdad que cuando yo lógicamente empecé ya a torear, pues ahí sí que es verdad que ya se enganchó y fue cuando de verdad se cogió la pasión, ¿no? Por el toro a caballo. Pero como te digo, de yo empezar la profesión, pues era aficionado, pero tampoco era un gran aficionado. Lo que pasa es que fui yo el que tuve la culpa y le metí el veneno, ¿no? ¿Y luego iba a verte de todas las corridas? Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Mi padre sí que es verdad que si alguna vez por lo que sea no ha podido ir, porque le hubiera surgido cualquier problema. Pero mi padre siempre, siempre, siempre me ha acompañado. No ha fallado ni una. Siempre lo he tenido a mi lado. ¿Y cómo era esa primera cuadra? Uf, pues esa primera cuadra, la verdad que era una cuadra que lógicamente no tenía nada que ver, ¿no? A los caballos que yo tenía estos últimos años. Era una cuadra que si hay un caballo que seguramente conoce todo el mundo, era Panamá, ¿no? Era uno de los caballos con los que yo empecé ¿cómo te digo yo? A romper, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? A todos esos conocimientos que yo había adquirido en casa de Pablo, pues los empecé a poner en práctica con él y fue el caballo que hizo un poco de... Era el caballo que hizo un poco de yunque, ¿no? Y todos esos conocimientos que yo había adquirido en casa de Pablo, pues los empecé un poquito a poner en práctica con él, ¿no? Y fue el que aguantó un poco todos mis aciertos y todos mis errores, ¿no? Pero bueno, fue el caballo que un poco que marcó también un poco mi carrera, ¿no? Fue el caballo que todo el mundo conocía de mi cuadra y sin embargo era un caballo que si yo lo tengo que comprar ahora, seguramente no lo compraba, ¿no? Porque si lo comparo con los caballos que yo tenía estos últimos años, pues lo único que tenía de bueno como estos que tenía yo estos años era que era un caballo que transmitía mucho cuando salía a la plaza, pero luego era un caballo que era muy rígido, tenía muy mala boca, era un caballo que por sí solo no ponía torería de él, era un caballo que siempre lo tenías un poquito, vamos a decirlo así, que forzar para que él se quitara bonito y mirara. Pero bueno, fue el caballo que me empujó y con el que fui escalando, eh, gracias a él, ¿no? Y aparte de Panamá, ¿qué cuadra componía aquello? También tenía Cara Legal, que era un caballo precioso, era un caballo castaño que tenía así la cara blanca, un cordón así ancho
precioso. Un caballo que lo compré en Portugal de potro y también fue, junto con Panamá, uno de los primeros caballos que yo puse. Luego tuve a Cuchares, que era un caballo que echaba de salida. Luego para matar echaba Supremo, era un caballo también lusitano que yo también lo puse yo también para matar. Y luego esos eran un poco los caballos que tuve así titulares, ¿no? Que me duraron a mí unos años. Pero luego tenía otros caballos que, pues, que iban pasando y iban saliendo, porque eran caballos que, pues bueno, eran caballos que los empecé a sacar, pero lógicamente pues no tenían el nivel que yo en esos momentos buscaba y bueno, pues entraban, salían, entraban otros y así fue hasta que poco a poco fui componiendo la cuadra que tantos años me costó y la que logré estos últimos años. ¿En qué momento aparece Damaso en tu vida? Pues mira, Damaso, la verdad que puedo decir que Damaso fue el primer caballo figura que yo consideré en su día figura en mi cuadra. Y te voy a decir por qué. Lógicamente, porque el aficionado así así lo decía, ¿no? Lo decían que era un caballo figura. Y para mí era un caballo figura porque fue el primer caballo con el que yo pude empezar a interpretar el toreo que yo de verdad sentía. Entonces, Damaso eh, es para mí el primer caballo que yo tuve de verdad figura en mi cuadro. Y apareció en un momento, pues, como menos te lo esperas, ¿no? El caballo ese era de Diego Ventura, que se lo compró a Ruiz Fernández. Y bueno, yo en aquel momento tenía 2 caballos toreando, que tampoco que tampoco me transmitían mucho y bueno, el caso es que hice un negocio con Diego. En el negocio, Diego se quedó con 2 caballos míos y yo me quedé con Damaso, que Damaso en aquel momento cuando yo lo compré, cuando yo me lo quedé, era un potro, 4 años solamente, había visto solamente alguna becerra. Y yo quité 2 caballos que tenía toreando en ese momento en plaza por Damaso, porque cuando yo vi ese caballo, Diego, sin embargo, pues bueno, lo quitó porque, lógicamente, pues al tener tantos caballos, pues llega un punto que tiene que hacer criba, ¿no? Y algunos no quiere decir que luego el día de mañana esos caballos vayan a ser, eh, peores que los que él en su día se quedó, ¿no? Lo que pasa que cuando tienes tantos caballos, pues lógicamente los que menos te gustan, pues los quitas, ¿no? Y cuando hice ese negocio con Diego, a mí ese caballo me transmitió algo y a pesar de quitarme 2 caballos que yo tenía en ese momento toreando por un potro, no me lo pensé y fíjate, luego con el paso del tiempo tuve la suerte de que Damaso llegara a ser uno de los caballos importantes de mi cuadra. Pero es una apuesta fuerte y más cuando no estás en la cima. Sí, la verdad que sí, mi padre eso me decía que estaba loco, me decía que estaba loco, porque también te digo, igual que en este caso acerté con Damaso, también muchas veces me he equivocado, ¿eh? Porque mucha gente me dice: "Madre mía, yo no sé qué tienes, que eliges caballos, tienes un ojo para los caballos", pero bueno, pues sí que es verdad que, gracias a Dios, pues acierto con muchos caballos, pero también me equivoco, ¿no? Y como te he dicho, como te digo, en este caso con Damaso tuve la suerte de acertar, pero con otros me he equivocado, ¿eh? Y cuando hice el negocio este de Damaso, vamos, mi padre me quería matar. ¿De qué hierro era? Era de Braga, de Silveiras, hijo de Joselito, un caballo que fue figura con Ruiz Fernández. ¿Cuánto dinero te han llegado a ofrecer por él? Pues mira, Damaso, no sé si lo sabes, se me murió. Cuando llegué aquí por la mañana, una mañana aquí a la cuadra, el caballo estaba con cólico y bueno, me lo llevé al hospital. Al final el caballo se enfosó. El caso es que terminó muriendo. Y justamente una semana antes de que el caballo se me pusiera malo, una semana, me ofrecieron 250.000 euros por él. No voy a decir nombres, pero bueno, un compañero de Portugal.
un compañero, un rejoneador portugués. O sea, fíjate lo que es y rechazaste 250.000 euros. Pues sí, pero como te he dicho antes, en aquel momento, pues en lo que menos pensaba era en el dinero, ¿no? Mi objetivo únicamente era poder llegar a ser figura del toreo y lo que menos me importaba era el dinero, ¿no? Yo para mí mi cuadra no tenía precio, o sea, yo no quería vender ningún caballo. Y, y lógicamente si eso me pasa hoy, pues seguramente que incluso algo más barato seguramente que también lo había vendido, ¿no? Pero como te digo, en aquel momento vale más la ilusión que cualquier cifra, ¿no? Y en aquel momento, pues, la ilusión era tan grande que que el caballo no lo vendí y desgraciadamente a la semana siguiente el caballo se me puso malo y lo perdí. ¿Ha sido la pérdida de Damaso lo más duro que te pasó en tu carrera? Sí, sí, seguramente sí, seguramente sí. Lo que pasa que luego es verdad que, gracias a Dios, pues bueno, tuve la suerte de, como he dicho antes, ¿no? Siempre tenía la cantera por detrás que que venía pisando fuerte, ¿no? Potros que compraba y los tenía en preparación y y gracias a Dios, pues después aparecieron caballos como Sagitario, Revuelo, Arrebato. Entonces, pues bueno, esa esa pena, pues siempre queda ahí, pero bueno, luego al tener caballos que vienen por detrás y tienes la suerte de que llegan a ser figuras, pues al final te hacen un poco olvidar, ¿no? Imagino que ese trance tuvo que ser muy, muy duro, ya no por el lado profesional, sino también por el personal, pero imagino que el vínculo con el caballo tendría que ser fuerte. Sí, por supuesto. Eh Como te he dicho antes, ¿no? Era el primer caballo que yo consideraba para mí realmente figura. Fue el primer caballo con el que yo pude empezar a realizar el toreo que yo soñaba, el toreo que yo quería interpretar. Entonces, pues claro, cuando ese caballo se me fue, pues lógicamente pues fueron momentos muy duros. Fueron momentos muy duros, lo que pasa que, bueno, pues luego tuve la suerte de a la temporada siguiente volver a sacar caballos nuevos y gracias a Dios incluso de más nivel que Dámaso. Hombre, es que Damaso, aparte de ser como era, como caballo, también tenía una cosa que yo siempre digo que es muy importante, que es un color peculiar, particular, que eso también llama mucho la atención. O sea, se Sí, juntó todo, la belleza del caballo con el portentoso. sí, por supuesto, era un caballo que la capa que tenía, y luego fíjate, luego era un caballo que no era grande, ¿eh? Era un caballo que medía 1,57. Lo que pasa que luego lo veías en la plaza y era un caballo tan artista que cuando salía a la plaza parecía que era un caballo muy grande, pero era por eso, era por la clase que tenía, era un caballo artista. Era un caballo artista y la verdad que tenía todas las condiciones, ¿no? Tenía la capa, era guapo, era artista, era torero. Lo tenía todo para ser lo que fue. Lo tenía todo. Porque ¿con cuántos años se muere? O sea, que se murió joven. El caballo cuando se me murió tenía 9 años. Era joven, Fíjate lo que podría haber sido ese caballo. era muy joven. Sí, sí, sí. El caballo es verdad que cuando en la temporada en la que el caballo se me murió, sí que es verdad que ya el caballo estaba en un momento de madurez que que lógicamente, pues, habiendo pasado alguna temporada más, pues seguramente el caballo, eh, había llegado a estar mejor de lo que estaba, pero sí que es verdad que el caballo ya estaba en un momento de madurez muy bueno. Y era un caballo con el que todas las tardes yo me acuerdo que iba a torear y estaba tranquilo porque saliera lo que saliera por la puerta de Chiqueros, yo estaba tranquilo de que tenía Damaso. Si me salía un toro bueno, sabía que con Damaso lo iba a lidiar y lo iba a cuajar. Y si luego me salía ese toro con complicaciones, sabía que tenía Damaso para poderlo también. Imagino que tanto en la Casa Hermoso de Mendoza como en la Casa Aventura se habrán arrepentido en algún momento de las ventas de Panamá y de por tanto también de Damaso. Pues mira lo que te digo, como te he dicho antes, eh, en el caso de Damaso, no te digo que no, porque yo creo que, bajo mi punto de vista y mis conocimientos, creo que fue un caballo muy bueno. Pero sin embargo, con Panamá es un poco lo que te he dicho antes. A pesar de ser un caballo figura y en el que tú le preguntas al aficionado y si cabe, me atrevo a decir que el caballo que más recuerda a la gente de mi cuadra es Panamá. Pero como te he dicho antes, era un caballo que tenía muchas dificultades.
tanto en su día a día como luego a la hora de torear era un caballo que era muy complicado. Lo que pasa que era un caballo que transmitía mucho y entraba en el ojo del aficionado, ¿no? Y por eso te digo que eres un caballo que todo el mundo, todo el aficionado lo recuerda. Pero yo creo que Pablos no se arrepiente de haberme vendido a Panamá, cosa que igual Ventura, pues tampoco digo que se arrepienta porque el nivel que tiene ahora mismo, no ahora mismo, sino el nivel que lleva teniendo Ventura todos estos años, tanto él como de los caballos, es impresionante. Pero sí que es verdad que Damas que era un caballo que yo creo que en cualquier cuadra de cualquier figura podría tranquilamente sentarse en la mesa. El tema es que en los caballos yo creo que no saben ni las propias madres de ellos. O sea, em, hay muchos caballos que vemos salir que, bueno, el ejemplo más claro es Dólar. Dólar es un regalo que le hace Mm. Ruiz Fernández a Ventura. Dólar, Otro perdona que te corte, Dólar era hermano de Damaso. mira, pues ese dato no lo sabía. Sí, hijo de Joselito. Dólar, Damaso y Arrebato eran hermanos de Tampoco estar padre. hablando de la mejor, no sé cómo decirlo, no generación, pero familia de caballos, porque sí que ha No, habido muchos caballos que han tenido mucha descendencia, figuras, sea caganchos y tal, pero no sé si han llegado a esos niveles, mm. por lo menos de la actualidad. Sí, la verdad que se cuentas Fíjate, de pues no Joselito, sabía. es verdad que ha habido muchos hijos, ¿eh? Ha habido muchos hijos y caballos que hayan, hijos de Joselito, que hayan llegado a ser figuras, no ha habido muchos. Pero sin embargo, fíjate, ahí se juntaron esos tres, Dólar, Damaso y Arrebato, los tres hijos de Joselito, y los tres, fíjate, a qué nivel llegaron. Mm. ¿Y Arrebato por qué lo compras? Pues mira, Arrebato lo compro igual. Lo compré en Portugal, era un caballo que yo lo probé con el Toro Manso. Y era un caballo que tenía muchísima expresión, era así muy expresivo, era muy torero. Y bueno, lo compré por eso, porque luego era un caballo que tampoco le noté mucha fuerza cuando lo probé. Pero bueno, el caso es que lo compré y bueno, pues lo empecé a domar, le empecé a dar técnica con el carro y eso. Y te digo una cosa, lo tuve más de una vez más fuera que dentro de mi casa. Más de una vez me bajé del caballo diciendo, no, no me monto más, no me monto más. Pero luego llegaba el día siguiente y me volvía a montar. Y siempre me bajaba de él muchas veces diciendo, no me monto más, pero siempre le veía esa pequeña esperanza de que algo tenía por darme el caballo. Y al final, a base de horas y de tiempo, fíjate en el caballo que se convirtió en uno, pues, en uno de los mejores caballos de mi cuadra también. Porque imagino que también habrás tenido, ¿no? Esos caballos con carácter particular. Sí, normalmente los caballos de torear y los caballos figuras, normalmente, me atrevo a decir, no te voy a decir el 100%, pero el 90%, incluso algo más, son caballos de muchísimo carácter, muchísima personalidad. Eso no quiere decir que tengan que ser caballos cabrones, vamos a decirlo así. Una cosa es que hay muchas veces que la gente confunde la personalidad y el carácter con la mala leche. Son cosas totalmente diferentes. En este caso, los caballos de torear, yo hablo de que son caballos que tienen carácter y que tienen mucha personalidad. Y lógicamente, al tener carácter y personalidad, pues son caballos que cuando empiezas a domarlos, te los encuentras, ¿no? Porque, porque son caballos con carácter, con fuerza, y lógicamente, si no tienen esas condiciones, para luego llegar a ser figuras, eh, no sirven. Los caballos para poder llegar a ser figuras necesitan tener eso. Si no tienen eso, no sirven. O sirven, pero son uno más. Los caballos que de verdad llegan a ser figuras, todos tienen personalidad y carácter, todos. ¿No tuviste uno que te pegó un bocado en la cabeza? Sí, sí, sí. Tuve uno, lo que pasa es que se lo vendí. Lo que hablamos, ese me pegó un boca en la cabeza, pero por cabrón, no por personalidad. Sí, sí, sí. Mm. ¿Aquello cómo fue? Pues fíjate, era invierno y echándole la manta, cuando le puse la manta de invierno, luego yo soy muy maniático y cuando cepillo los caballos por la noche y eso me gusta mucho tocarle los tendones. Es una obsesión que tengo. Me gusta mirarlos, los tendones, por si tienen alguna inflamación o lo que sea. El caso es que me puse a tocar el tendón y al tocar el tendón, yo no sé si es que le dolía o algo, y me enganchó de la cabeza. Menos mal que llevaba el gorro y no me hizo nada. Me arrancó algún pelo, pero no me hizo nada. Pero sí, sí, me mordió de mala manera.
Sí. Fíjate, ¿qué caballo era? Es que ese caballo no lo llegué a debutar. Le llegué a echar vacas y eso, pero Por lo que fíjate, sea. no lo llegué ni a debutar. Sí. Mm. A día de hoy, ¿qué caballos hay en activo que han salido de tu casa o que han pasado por tu casa? A día de hoy, pues mira, está Sagitario, que lo tiene Lea, que ella lo llama Joker, que es el nombre que tiene de registro, como el caballo pura sangre lusitano. Sagitario lo tiene Lea, Arrebato lo tiene Marcos Bastiñas. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Canela en Rama, que era un caballo que yo lo tenía para debutar también lo tiene Marcos Bastiñas. Quitasueños, por ejemplo, también lo tiene Lea, que ya ahora lo llama Aladín. Era un caballo que yo también toreé muchísimo con él, con el hierro de Javier San José. Y Panamá, por ejemplo, lo tiene Rocío Arrogante. Romance también lo tiene Rocío Arrogante. Y luego otros caballos de los que tenía yo ahora, cuando me retiré, los tiene un chico que está aquí aprendiendo en mi casa, chico francés. Se ha quedado con algunos caballos míos, que, que pronto lo veremos debutar, que yo creo que va a sorprender. Y, y cuál más, y algunos hay por ahí. Y luego otros que tengo aquí en Fíjate. casa que no he vendido. Sí, porque Revuelo está todavía por ahí. Sí, ese sigue aquí en casa. Ese sí que no se vende. Ese sí que es el caballo más especial que he montado en mi vida. Pero, ¿puede ser que ese caballo lo veamos toreando, por ejemplo, con el chaval que está contigo? No, no, no. El caballo ese yo lo tenía toreando y bueno, me lo quisieron comprar también, pero bueno, no lo quise vender. Y ahora lo tengo cedido a una chica que hace doma clásica, Teya Hernández. El caballo ahora está en Girona, haciendo doma clásica y ahora en breve va a empezar a competir en doma clásica, el caballo. O sea, que no quieres que le pase nada en una plaza. Bueno, ya no es que no quiero que le pase nada, sino que el caballo, como te he dicho, ese sí que es verdad que es el caballo más especial que he tenido nunca, el caballo que me ha hecho sentir cosas que si no montas a caballo no las puedes entender. O sea, lo que me ha hecho a mí sentir ese caballo, ya no toreando, sino montándolo en casa y haciendo la disciplina que haga, ya puede ser torear, ya puede ser doma vaquera, ya puede ser doma clásica. O sea, no porque sea mío, pero es que no he visto cosa igual. Y luego aparte, como hemos hablado antes, un caballo con muchísima personalidad, con muy buen carácter, como te he dicho, la personalidad y el carácter no está reñido con el, con el buen carácter. Y es un caballo que ahora lo, lo, lo vamos a empezar a competir en doma y tiene unas cualidades impresionantes. Y, y la verdad que tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas de verlo debutar porque yo lo disfruté en los ruedos y ahora, si Dios quiere, lo voy a disfrutar desde la barrera, pero lo voy a disfrutar viéndolo en las pistas de doma. Quiero también que me cuentes, porque ahora ya estás en el retiro, por así decirlo. Entonces, tú ahora tienes la libertad de poder decir cosas que antes no Sí, podías decirlas. sí. ¿Cómo ves el sector actualmente? Solo te hablo del mundo del toreo a caballo, porque el toreo a pie es evidente que está en crecimiento, porque ahora hay una corriente muy positiva, pero el toreo a caballo, y por aquí han pasado muchos rejoneadores, y yo no soy capaz de encontrarle la respuesta a esto. Está claro que los carteles están cerrados, eso es obvio y evidente, o sea, no hay oportunidades, siempre son prácticamente los mismos rejoneadores, y las pocas que hay son a una baza a ir a Madrid, y si ese día en Madrid no pasa nada, vuelves a estar relegado. Pero al margen de eso, porque el nivel artístico es extraordinario, yo voy más al aspecto económico. O sea, yo creo que es un espectáculo rentable en todas las plazas de toros de primera categoría, y tú lo puedes decir mejor que nadie, imagino, porque los sueldos, sorprendentemente, y esto no estoy abriendo la caja de los truenos, o sea, esto está público en el BOE, y los sueldos encima son inferiores, pero las entradas valen prácticamente lo mismo. Ujú. Entonces, y se llenan las plazas. Entonces, es una cosa que no comprendo por qué encima los empresarios reducen este tipo de festejos, y me gustaría ver si es capaz de desgranar el por qué y cómo ves la situación actual del toreo a caballo. Pues ahí es verdad que yo tampoco te sé
decir muy bien el porqué, ¿no? Porque como tú has dicho, como acabas de decir, es verdad que las corridas de rejones se llenan. Sin ir más lejos, por ejemplo, Madrid, fíjate, las 2 tardes que ha habido, 2 tardes de no hay billetes, ¿no? Y hablo de Madrid como te puedo hablar de tantas ferias, ¿no? O sea que no te sé decir el motivo de por qué no hay más corridas de rejones en las ferias. Sí que es verdad, pues lo que has dicho, ¿no? Que los carteles es verdad que están muy cerrados, pero parte de que estén tan cerrados también es por culpa de que haya muy poquitas corridas de rejones, porque si hubiera más corridas de rejones, pues lógicamente el abanico sería mucho más amplio, los carteles se podrían abrir mucho más, igual que pasa con las corridas a pie, ¿no? Están las corridas duras, por ejemplo, y las corridas de las figuras. En este caso, en el rejoneo no, en el rejoneo solamente hay una corrida de rejones en la feria y por eso uno de los motivos por los que los carteles sean siempre prácticamente los mismos es ese, ¿no? Porque no hay oportunidad de variedad. Si solamente hay una corrida, hay 3 puestos. Y los 3 puestos, pues ya sabemos los que son. Lógicamente, Ventura es uno que siempre va por delante de Ventura y luego ya otro que va por detrás. Claro, pero esto lo que está llevando es, primero, a que muchos rejoneadores os quitéis, porque mira, yo no, si nos vamos a 10 años atrás, no o bueno, o incluso menos, vamos a echarle 8. Yo recuerdo en activo a Juan Manuel Munera, a Óscar Borjas, que este año, por lo que parece, no va a torear, a Mario Pérez Langa, a Óscar Mota, a, a Manuel Moreno, a Manuel Manzanares. O sea, una cantidad de nombres que han desaparecido del mapa. Sí, es verdad que también es verdad que ahora la cosa está mucho más difícil. Mismamente, por ejemplo, como te he dicho antes, el chico que está aquí aprendiendo en mi casa, ahora, por ejemplo, que están comprando vacas para entrenar aquí en casa, es que el precio de las vacas, sin ir más lejos, es una barbaridad lo que te piden por una vaca. Cosa que, por ejemplo, antes una vaca vieja la podías comprar por 300 o 350 euros. Me han llegado a mí ahora a pedir por vacas 1.200 euros. O sea, es una locura. Y en este caso te digo las vacas, como te puedo decir el gasoil del camión, el pienso, o sea, en general todo es mucho más caro y los gastos son mucho mayores. Entonces, los que quieran estar ahí, una de dos, o tienen una cartera muy grande, o si no, o si de torear no puedes vivir, como en mi caso, pues es lo que está pasando, ¿no? Porque muchos compañeros, pues nos estamos quitando del medio porque es imposible mantenerte. O sea, es imposible, imposible. Y luego, pues en las corridas, igual. Tú vas a torear por ahí en los pueblos y es que te quedan poco más que los gastos. O sea, poco más que los gastos. Y yo he de decir que de los que estábamos en mi circuito, es verdad que toreaba muy poco. Mucha gente me decía, joder, es que toreas muy poco. Pero bueno, toreaba poco porque un poquito me hacía respetar y yo marcaba unos límites en los que si no los cumplían directamente no toreaba. Y aún así, cuando echaba cuentas a final de año, no me salían prácticamente las cuentas. O sea, no me salían, no me salían. Entonces, por eso es muy difícil esta profesión. Es una profesión muy dura y, y que es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Sí, porque yo imagino que, es que yo, por ejemplo, cuando veo pues eso, ves el BOE, los mínimos, Mm, y yo, o sea, son mínimos, es una cantidad que alguien, el legislador en su momento, establecería, pero que yo las veo y digo, si es que es imposible que cubra los gastos, ya no solo por cobrando los mínimos, que yo creo que no llegáis, porque es que ya solo con desplazamiento, mm, ya no te voy a contar la inversión que hayáis hecho y que tendréis que amortizar, ya no lo voy a contar. Solo el desplazamiento, la gente que va con vosotros, que si trenzadores, que mm. si de mozos de espadas, que si ayudas, que si el chofer, que a veces tienen que ser dos, Mm. es que es inviable. Económicamente es inviable. Sí, sí, totalmente. Además, yo, por ejemplo, en este caso hablo por mí, yo era de los que siempre tenía la idea de que mientras estuviera en activo era para estar bien. ¿Qué quiero decir con estar bien? Aparte, lógicamente, de tener mi buena cuadra de caballos e intentar hacer lo mejor posible en la plaza, estar bien me refiero a, por ejemplo, el camión. Hay compañeros, por ejemplo, que llevan una persona con 7 8 caballos para trenzar o dos. Yo, por ejemplo, en el camión a mí me gustaba siempre llevar
mis 3 o 4 personas, por ponerte un ejemplo. ¿Eso qué pasa? Pues me conllevaba más gastos, lógicamente, pero a mí me gustaba hacer las cosas, me gustaba intentar hacer las cosas bien y que los caballos cuando salieran a la plaza salieran bien preparados. Y te digo esto de los mozos, como te puedo decir otras cosas, ¿no? Entonces, claro, pues los gastos eran muy grandes, ¿no? Y al final, pues no te echabas cuentas y las cuentas no salían, no salían. Te voy a poner en un brete. Quiero que me digas tu top 5 rejoneadores de la historia. Top 5 incluso actualmente, de que estén toreando actualmente. Pueden estar actualmente, Sí, hombre, obviamente Diego Ventura, doy por hecho que está en ese top 5, ¿no? Pero sí, en ese sí, pues ese top bueno, 5 para ti. para mí Diego Ventura, Pablo Hermoso de Mendoza, Joan Moura, Antonio Teles, me gusta mucho, Que todavía siguen activo. exactamente, que todavía sigue activo. Y luego me quedaría con, con Fermín Borque, los pares a 2 manos. Fíjate. No lo has puesto en orden, ¿no? ¿O se lo has dejado ahí? Sí, en orden no, los he dejado ahí, pero sin ponerlos en orden. Y me ha sorprendido lo de Antonio Ribeiro Telles. ¿Por qué? Deberías. No, porque para mucha gente de aquí no sabe, no tiene, es que esto es una cosa muy triste, ¿eh? Mucha gente no tiene ni idea de quiénes son estos rejonadores portugueses. Sí que es cierto que Ribeiro Telles además hace muy poquito tuvo aquel percance que casi acaba con su Ujú, carrera y sorprendentemente sigue todavía en los ruedos. Morante además tuvo la delicadeza de ponerlo en Sevilla. ujú. Y la verdad que me ha sorprendido, además que es una dinastía que se habla poco, pero que esa merece un documental de Amazon, de estos que se hacen ahora, porque la familia Telles, que además tenemos pendiente poder hablar con alguno de ellos. Con Antonio ya hicimos una vez Antonio con el que has hablado, Antonio Ribeiro Telles, hicimos ya en su día un directo en Instagram. Tenemos pendiente hablar con él. Em, Otra de las penas que yo tengo, además, es eso, que en España no traemos mucho portugués, que yo, con todo el respeto del mundo para el rejoneador español, pero yo he visto rejoneadores portugueses que si vinieran aquí se harían dueños y señores de todas las plazas de toros de España. Sí, O la verdad sea, que en Portugal hay una serie de compañeros que están a un grandísimo nivel. Te puedo hablar o de Francisco Pala, John Mourahijo, por ejemplo, Antonio Teles, por ejemplo, también, Francisco Paya, por ejemplo, también está andando muy bien. La verdad que hay una serie de rejonadores en Portugal muy buenos, muy buenos. Lo que pasa es que si aquí en España no hay em, no hay hueco para los de España, cuanto ni más para los de Portugal. para ir finalizando, te voy a pedir que me respondas a las preguntas clásicas y primero te voy a pedir que me cuentes alguna anécdota al margen de la que te quiero preguntar yo, que ya me había llegado el rumor, me habían contado que una vez tuviste un percance en el que caíste de pie del caballo. Sí, fue un percance que tuve con un caballo de salida. Bueno, pues nos cogió el toro y cuando cogió al caballo así por la barriga y en una de esas que el toro derrotó, me dio con el pitón en el estribo, en la planta del pie. Entonces, al darme en la planta del pie, me sacó literalmente por encima de la montura y caí por la parte de atrás del caballo y caí como un gato, caí de pie. Sí, es verdad, sí. ¿Eso dónde fue? Eso fue en Villarroledo, en mi pueblo, delante de mis paisanos. Sí, 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 Fíjate. ¿Te acuerdas de sí. alguna anécdota para contar o que sea contable? Uf, anécdota ahora mismo así, me pillas un poco en blanco. Tengo muchas, seguro. Ahora mismo, Caballos, viajes. ahora mismo así una que se me venga a la memoria. Pues mira, una por ejemplo, ahora que dices de viajes, hace ya unos años, viajando con los caballos, no me acuerdo el sitio que era, se incendió el camión. Se incendió el camión en medio de la autovía. Y en medio de la autovía se tuvieron que poner a bajar los caballos. Luego es verdad que lo consiguieron apagar y no pasó absolutamente nada. Pero ahora que has dicho lo de los viajes, incendió el camión y en medio de la autovía se tuvieron que poner a bajar caballos. Afortunadamente no pasó nada, pero sí. Una anécdota que quedó como anécdota, pero podría haber sido un percance serio. Cuando te llamaron para contártelo, me imagino que estarías cerca del infarto.
Pues imagínate, a ver, es verdad que cuando ya me llamaron ya lo habían solucionado todo, porque gracias a Dios es verdad que siempre he tenido un equipo en el que he confiado al 100%. Y muchas cosas de las que pasaban, por no ponerme a mí nervioso y no quererme preocupar, no me las contaban. Y luego ya cuando me lo contaron, pues ya había pasado, ¿no? Pero aunque ya había pasado, pues imagínate, al contármelo, pues me quedé en shock. Aunque ya sabía que no había pasado nada, pero pues se podía haber liado gorda. Sí. Pues ya para finalizar, las 2 preguntas clásicas. Quiero que me digas la mejor y la peor tarde de todos los de tu vida. Tanto una de cal como otra de arena, y puedes empezar por donde quieras. Elegir una, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, una de las tardes que me queda, a ver, tardes buenas o tardes que uno se ha ido al hotel vacío de sentirse a gusto con lo que ha hecho, muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las tardes que me quedaría sería con una tarde en Tomelloso, en la que compartí cartel con Pablo, la única vez que he tenido la suerte de compartir cartel con él y con su hijo. Y bueno, por el hecho de haber compartido cartel con Pablo, que fue la única vez que pude hacerlo, y por las faenas por la tarde que se dio, que es verdad que tuve una tarde, la verdad que muy buena, corté las orejas y estuvo a un gran nivel, es una de las tardes con las que me quedaría, Tomelloso. Sí. Y ¿Y para luego, mal? y para mal te podría contar 100.000. No, hombre, bro. Pero bueno, así una que recuerde así de las que no me gustaría volver a repetir, ¿cuál? Ha habido unas cuantas, ¿eh? Eh, en la carrera de un rejoneador solamente contamos las cosas buenas, pero también hay muchos petardos, ¿eh? Pues me quedaría, por ejemplo, buah, ¿cuál te podría decir yo ahora? La verdad que me pillas también ahora mismo en blanco. Fíjate Con, que he visto aquí a gente dudar con la buena, pero con la mala. con la mala. La verdad que ahora mismo, como hay unas cuantas, ahora mismo no te sé decir una sí que recuerde mala, mala, mala. Sí, ya te digo, ha habido muchas tardes malas, ¿no? En las que, pues, bueno, por circunstancias, por el toro, porque uno no ha estado bien, por los caballos. Ha habido muchas tardes en las que uno se va al hotel diciendo, mañana cuelgo los trastos y no vuelvo a torear. Pero ahora mismo una tarde así que recuerde mala, 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 mala. Sí, te la voy a decir. No me acuerdo ahora mismo del nombre del pueblo. Es una plaza de palos. No voy a acordar ahora. ¿Cómo? No, ay, no me voy a acordar, Hitor, ahora. Una plaza que la hacen que es de palos. Madre mía, una plaza muy pequeña que echan los toros de Vitorino, de los de las patas blancas. Joder, no me voy a acordar ahora. Toré con Por Mario Pérez. Valladolid o por ahí. Sí, toré con Mario Pérez Langa. Esa tarde, me acuerdo. Y yo pegué un petardo. Madre mía, qué petardo pegué esa tarde. Nada, no me acuerdo ahora mismo del pueblo, Aitor, no te lo puedo decir. Pero ¿y qué? O sea, muy mal. ¿El qué? O sea, muy mal aquella tarde, ¿o qué? Buah, muy mal, muy mal, muy mal, desde salida hasta matar. Me acuerdo que era una plaza muy pequeña, de palos. Y ahí, ya te digo, echaban los toros de Vitorino, los de las patas blancas. Y es verdad que el loterío salió súper complicado. Y luego, por esas tardes que uno no se encuentra, de que lo ve todo negro, y ya te digo, cuando empecé con los caballos de salida, los rejones de castigo mal, al suelo, uno se me fue a la penca del rabo, luego un montón de banderillas al suelo, luego para matar también muy mal. No se me fue el toro vivo, de chiripa, pero poco le faltó. Pues la verdad que Juan Manuel, te quiero dar las gracias por este rato, la satisfacción que me da, porque te noto más feliz y más contento que cuando toreabas. O sea, te noto bastante más no sé si liberado, si tranquilo. Sí, yo creo que esa es Además, la palabra. Porque ahora, por ejemplo, yo creo que ahora sí que es verdad que disfruto más de la profesión. Como te digo, yo me siento todavía torero. Es verdad que no estoy en activo, no estoy toreando en público, pero yo es verdad que me siento torero.
Y es verdad que ahora disfruto muchísimo más la profesión porque no tengo esa presión, no tengo la presión de que voy a torear en tal sitio y tengo que estar bien porque si no, ya no me vuelven a poner. Es verdad que ahora, pues, la vida me la tomo de otra manera y gracias a eso, pues lógicamente me hacen disfrutar muchísimo más de mi profesión y de mi día a día. Sí. Además, los toreros cuando os retiráis, os dejáis barba, cosa que no podéis hacer cuando toreáis. No, yo cuando estaba en activo también me la dejaba, ¿eh? Lógicamente, cuando estaba en temporada, pues me tenía que apitar casi todos los días, pero en invierno también me la dejaba, ¿eh? Pero ahora sí que es verdad que al no tener que torear, pues en verano, pues también la llevo. Pues la verdad que, Juan Manuel, te quiero dar las gracias por este rato, la enhorabuena por la trayectoria que has tenido y oye, que ojalá cuando salga algún festivalito, alguna cosa por ahí interesante, podamos volver a verte y recordarte cómo te hemos visto estos últimos años. Así que de verdad, muchísimas gracias por este rato. Nada, muchísimas gracias a ti, Aitor. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Juan Manuel.